Bueno, entonces un sistema como tal es algo al cual incide una entrada x de n y tengo como resultado una salida y de n, y la salida y de n la puedo ver como una transformación que le hago a la propia entrada x de n. Y entonces un sistema es lineal si cumple con las propiedades de homogeneidad, o sea, de escalamiento, es decir, que si la entrada está multiplicada por una constante que está definida ahí, la salida tiene que ser esa misma salida, pero multiplicada por exactamente la misma constante, o sea, y de n sería igual a la transformación de ax de n, y lo puedo ver como que lo puedo ver diciendo que este factor, que es un escalar, tiene que ser escalar, no tiene que ser función. Si este escalar está multiplicando la entrada, entonces lo puedo sacar de la transformación y lo que tengo ahora es esta misma transformación que tenía al origen, pero multiplicada por el factor a que ingresó a la señal acá. Entonces, esta es la primera propiedad de escalamiento o homogeneidad. O sea, el sistema es homogéneo porque una entrada escalada produce una salida escalada. Y la segunda propiedad es la superposición. Si yo tengo una entrada particular x1 que pasa por ese sistema y produce una señal de salida y1 de n, tengo otra señal que es x2 de n y la paso por exactamente el mismo sistema y me genera un y2 de n. Entonces la salida del primer sistema, en otro color, en el experimento 1 y en el experimento 2, en el experimento 1 lo que tengo es que y1 de n es igual a la transformación de x1 de n, y en el experimento 2 lo que tengo es que y2 de n es igual a la transformación de x2 de n. Y el experimento 3 consiste en generar una sola entrada, que es x3 de n es igual a x1 de n más x2 de n, y la salida, si el sistema es lineal, entonces la salida y3 de n es igual a la salida y1 de n más y2 de n. Está ahí. Y visto como transformaciones, estoy diciendo que y3 de n es igual a la transformación de x3 de n, y reescribiendo como sus respectivos componentes, esto es igual a la transformación de x1 de n más x2 de n, y lo que dice la propiedad de superposición es que si estoy sumando esto y el sistema es lineal, se debe cumplir que la transformada de x1 de n, o la transformada de la suma, es la suma de las transformadas de x2 de n. Y entonces esta es y1 de n más y2 de n, y3 de n. Es eso que está ahí. Si se cumple, en esto es mi experimento 3, entonces
el sistema cumple homogeneidad y cumple superposición, por lo tanto, si cumple las dos, el sistema es lineal, y las dos vistas como una sola cosa, que sería la aplicación de esas dos, y esto es lo mismo, no importa cuántas sumas tenga. Si yo multiplico ax1 de n más bx2 de n, homogeneidad en cada una de las entradas, lo paso por mi sistema. Si el sistema es lineal, entonces el resultado va a ser ay1 de n más by2 de n. Si cumple con esa, entonces el sistema es lineal, porque lo que estoy haciendo con esa ecuación última es cumplir con las dos propiedades que estaba diciendo hace rato. Cumple homogeneidad y cumple superposición. Y decía que es distinto de si un sistema es distinto un sistema lineal de un sistema linear con R, porque los sistemas lineares no necesariamente son sistemas lineales. Por ejemplo, una recta. Y la linealidad es una propiedad que no es propia de los sistemas, sino es propia del ambiente matemático. Cualquier operación matemática que la pueda separar como la suma de sus componentes es la suma de las transformaciones de cada una de sus componentes es la transformada total. Entonces es una función matemática que es una función lineal. En ese caso, la función matemática de la recta y es igual a mx más b, la puedo ver como una transformación donde la función y es igual a la transformación del argumento x, y lo que le hago al argumento x es multiplicarlo por una m y sumarle una constante, una b. Entonces, para una cierta x1 que yo fijo, la y1 que tiene asociada, al pasar por el sistema, y1 es igual a mx1 mx1 más b. Si yo paso x2, que es otro valor de número que estoy colocando acá, y2 va a ser igual a mx2 más b. Y si yo sumo x1 más x2, la transformación que voy a hacer para obtener esto es x3 es igual a esto, y3 es igual a m por x1 más x2 más b. Y esto es distinto de tomar esta y esta por separadas, porque y1 más y2 es igual a m por x1 más x2, pero más 2b. Esto es distinto uno del otro y por lo tanto este, que es un sistema lineal, no es un sistema lineal. No es lineal. No es lineal porque la suma de sus componentes no formó la suma de las entradas, el resultado de la suma de las entradas no sumó cuando yo tenía una sola entrada, como una sola cosa que llegó a ese sistema. Entonces, en el caso de las señales, cumple exactamente lo mismo. Una señal o un sistema es lineal si el producto de una composición de series de tiempo es el resultado de haberlas metido por separado cada una de esas series de tiempo. La otra propiedad de los sistemas, que es bonita, es la invarianza en el tiempo. Y la invarianza en el tiempo se refiere a si yo tengo una señal, esta ya es una señal. La diferencia entre esto y esto es que esta es una constante, esta es una señal que cambia en el tiempo, o sea, algo que va variando en función de n. Si yo tengo ese sistema y lo paso por y de n, si tomo una señal retrasada, x de n menos n0, el retraso o el adelanto que yo le haga a la señal va a producir exactamente el mismo adelanto o retraso en la propia salida. Y entonces esto es invariante
en el tiempo. Invariante en el tiempo significa que el resultado o la transformación que yo le hago a la señal, porque esto es, volviendo a la notación que tenía, y de n es igual a una transformación de x de n, y si yo hago un cambio acá, entonces esta es t de x de n menos n0, esto sería mi nueva y de n. Invariante en el tiempo significa que yo no tengo que recalcular todo, porque lo que yo obtuve al retrasar la señal de entrada debería ser lo mismo a solamente retrasar lo que ya conozco que sucedió para la señal centrada del tiempo. Esto debe ser igual a esto, que es una notación un poco rara, porque lo que estoy diciendo acá es que lo que yo tengo que hacer es transformarlo con de la señal retrasada, hago la operación, o simplemente me ahorro hacer la operación. Y si yo digo que el sistema es invariante en el tiempo, entonces no hago la operación. Si yo ya conozco cuánto vale esta salida, y de n, simplemente retraso la salida. Y si el sistema cumple con esas propiedades, entonces el sistema es invariante en el tiempo. Y si cumple con las dos, entonces el sistema es un LTI, que es lineal e invariante en el tiempo. Que esos son los sistemas que nos gustan mucho más, porque son fáciles de analizar y porque las salidas las podemos predecir y podemos modelarlos y podemos hacer que el sistema haga lo que queremos que haga el sistema. Y los sistemas lineales invariantes en el tiempo, en el caso de los sistemas discretos, son los que se construyen mediante una ecuación de diferencias. Entonces, la ecuación de diferencias, una ecuación de diferencias me dice que la salida y de n va a ser resultado de multiplicar la entrada actual por un coeficiente constante más la entrada anterior por otro coeficiente constante y restarle, por ejemplo, a esa sumatoria menos a1 por una salida anterior de mi sistema, que está expresado ahí. Esto lo puedo modelar como un diagrama, donde yo tengo acá esta que es mi entrada x de n, esta entrada x de n la multiplico por un factor b0, esta entrada la retraso, o tomo una muestra anterior, la multiplico por mi constante b1, la suma de estas dos, que va para acá, la resto con, aquí tengo mi salida y de n, y si esta es mi salida y de n, perdón, este punto es y de n, tomo un retraso que está acá, z-1, este lo multiplico por menos a1, y este resultado lo sumo para acá, y con esto genero y de n. Entonces, este es mi sistema como tal, como está definido, que es y de n, o sea, la entrada actual es igual a b0 por x de n, este es x de n menos 1, ¿verdad? Aquí tengo x de n, aquí tengo x n menos 1, aquí tengo y de n, aquí tengo y de n menos 1, y lo que dice que haga la ecuación es que para calcular cada vez la muestra actual de la salida y de n, lo que hago es una sumatoria de la muestra actual multiplicada por un factor, la muestra anterior multiplicada por un factor, y la propia salida de mi sistema multiplicada por otro factor, como es este. Si reescribo esta ecuación, puedo reescribirla en términos de, o sea, pasando todo lo que sea y de n de este lado, y de n más a1 y de n menos 1 es igual a b0 por x de n más b1 por x de n menos 1, y para demostrar que esto es lineal, hago ahora estas dos sumas como un producto vectorial, donde los vectores 1 y a1 multiplican a los vectores que se forman como y de n por y de n menos 1. Es igual al vector b0, b1, que multiplica al vector xn por
x n-1, que está acá. Y lo que dice esta ecuación, a este vector le llamo el vector yn, y a este vector le llamo el vector xn, a este le llamo el vector a, y a esto le llamo el vector b. Entonces, en esta notación vectorial, puedo reescribir a el sistema como una multiplicación o como la igualdad de dos proyecciones sobre un par de vectores que son el vector A y el vector B. Que esos valores de vector, esos dos vectores A y B, no cambian en función del tiempo, y lo que va cambiando en función del tiempo es el vector por el cual están multiplicándose. Entonces, en mi notación vectorial que tengo ahí, el vector A multiplica al vector yn y es igual al vector b que multiplica al vector xn. Y esta ecuación dice que entonces la proyección de y de n sobre el vector a tiene que ser lo mismo que la proyección de x de n sobre el vector b. Y de esa forma lo que voy haciendo es cambiando el vector y de n cada vez para asegurar que esta proyección es lo mismo que esta otra proyección. Lo que yo conozco siempre es la entrada. Y en el caso de esta ecuación, lo único que yo desconozco cada vez, o lo que calculo en cada iteración, es el primer componente de este vector, que es y de n. Entonces, en esta notación, si yo sé que el vector xn, así, b que multiplica, si el vector xn está en realidad formado por una suma x1 de n, x1 de n menos 1, nada más 2, para seguir con este ejemplo, más x2 de n más x2 de n menos 1, con mi notación. Este es una combinación lineal, y el producto, este producto que tengo acá, sería lo mismo que separar los componentes, que es b que multiplica a el vector x1 más b que multiplica al vector x2 de n. Y esto tiene que ser igual a la multiplicación de a por y n que está acá. Entonces, de esta notación se puede apreciar que, yéndome en orden inverso, podría factorizar el vector b de estos dos términos, y esto es una combinación lineal, y por lo tanto, como los productos puntos son definidos como una combinación lineal o como una función lineal, se muestra que entonces todos los sistemas de ecuaciones de diferencias que están expresados acá son en realidad sistemas lineales, porque puedo descomponer esta en varias propuestas, ¿no? Este elemento que está acá, este x de n, que está ahí, también lo puedo ver como b que multiplica a una suma de vectores, donde tengo el vector x1, para seguir con la notación, x1n más x2n. Estos son vectores que están acá, el vector y el vector. Esta es una combinación lineal que multiplica este factor, o sea, es una sumatoria. Aquí puede haber constantes que multipliquen a cada uno de estos vectores, y significa que la suma sobre la proyección sobre la suma de los vectores tiene que ser igual a esta que está acá. Esta la puedo separar en cada uno de estos componentes, y vuelvo al mismo caso donde tengo una combinación lineal de estas formas que están ahí. Ahora, lo que quiero ver es, con esta notación que estoy colocando acá, cómo se va construyendo mi vector y de n, o la salida de mi sistema, para ajustar esas proyecciones que tengo ahí. Y la forma más fácil, o la señal más fácil que puedo ver y evaluar, es la señal delta de n. La señal delta, o la señal impulso unitario, delta de n es igual a 1 cuando n es igual a 0, y 0 en otro caso. La señal delta de n entonces es una señal, aquí tengo el valor de n,
y acá tengo el valor de 0, tengo un pulso, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Con esta notación que tenía, el vector A está formado por y de n, y n menos 1, tiene que ser igual al vector B, que multiplica a x de n, x de n menos 1. Sistema muy sencillo de nada más dos proyecciones que tengo ahí. Esa es la ecuación para calcular el iésimo vector, ¿no? Perdón, la enésima entrada de ese vector que estoy expresando ahí. Ahora, resulta intuitivo que si este x de n lo que hace es ir apuntando a cada una de estas muestras. Entonces, si ahorita estoy apuntando a la muestra n igual a menos 2, que es esta es la muestra que estoy apuntando, el vector x que se está formando es el vector formado por la muestra 0 y la muestra anterior también vale 0. O sea que de este lado tengo un valor de 0. Y aquí tengo a y acá tengo y de n que no conozco y y de n menos 1 que no conozco tampoco. Pero suena lógico que si estos valores que están acá para hacer este vector, perdón, no vale 0, entonces la única forma por la cual yo podría hacer que este producto fuera 0 es que este sea el vector 0 o el vector nulo, o que sea el producto, el vector ortogonal a este elemento que está acá. Pero como no sé cuáles son las condiciones iniciales, lo más lógico de pensar es que este sea el vector nulo y por lo tanto, tanto y de n como y de n menos 1 arrancan como 0, que son estos valores que están acá. Y esto va a seguir siendo así, o este vector se va a ir cambiando conforme yo voy avanzando en la ejecución de la muestra. Si digo que inicialmente y de n menos 1 vale 0 y y de n lo calculo en cada una de las muestras con la iteración que tengo acá, entonces este vale 0, calculo este vale 0, en el siguiente paso pasa para acá y este se borra y se va a calcular el siguiente componente de este vector que está ubicado en la parte de arriba. 0, 0, la única forma es, para las ecuaciones, 0, 0 y 0, y de n va a valer 0, que es esta ecuación que está acá, y sigo hasta que el vector x empieza a cambiar de valores o empieza a tener entradas distintas del 0, 0. Cuando está marcado acá, o cuando viene este pulso que está ubicado ahí, aquí ya tengo 0 de la muestra anterior, y el vector, déjenme escribirlo como lo que está colocado ahí arriba, y voy a poner todas sus componentes mejor para poder ver cómo va cambiando ese vector. Aquí tengo, este vector es 1 a 1 que multiplica a y, bueno, a estos no, que son los que voy a calcular, que es igual a el vector de 0b1 que multiplica a, cuando me paro en esta posición, la muestra actual vale 1, la muestra anterior vale 0, que es lo que está diciendo ahí. Como iba acarreando puros ceros, entonces la muestra anterior vale 0 y la nueva muestra resulta de esta ecuación que vuelve a ser este producto vectorial, es este por este, b0 por x de 1 más b1 por x de n menos 1 menos los componentes que tengo acá, que es a1 por y de n menos 1. Y entonces este producto va a ser igual a b0 nada más, y toda esa ecuación que está ahí se reduce a y de n es simplemente b0.
Y tiene sentido porque si y de n o y de 0, en este caso, y de 0 es igual a este por este, es b0, este por este, más 0b1, 0 más 0, menos a1 por 0, esta ecuación ya está completa y entonces dice que para hacer que las proyecciones de este vector y este vector sean iguales a la proyección de este sobre este, la proyección de este vector con este es simplemente b0. La única forma que tengo para hacer que este vector tenga la misma proyección es haciendo que este sea b0 también. Es lo que dice acá. Así, b0 multiplica 1, 1 multiplica b0, 0 a 1 por 0 y b1 por 0 son 0 y entonces b0 es igual a b0. En la siguiente iteración, ahora este 1 que está acá va a pasar a la siguiente posición porque me moví en las muestras, ahora me muevo para acá, entonces la muestra actual vale 0, la muestra anterior vale 1, por lo tanto de este lado ahora tengo b1 y este que estaba acá, que constituía a la entrada actual, ahora va a pasar a la siguiente posición del vector, que es b0, y lo que voy a hacer es calcular cuánto debe valer este punto para sumar la proyección que tengo acá completa. Entonces, la proyección de este lado es igual a b1 y la proyección de este lado sería 1 por y de n más a1 por b0, que es lo que tengo acá. Y eso tiene que ser igual a b1. Pasando este término del otro lado, entonces tengo que y de 1 es igual a y de 1, perdón, y de 1 es b1 menos a1 por b0. Entonces, eso es con lo que lleno acá. a1 menos b1 por a1 b0. Ya tengo la siguiente proyección. Y luego, cuando sigo proyectando, esto se borra, la siguiente muestra ahora es esta, este punto vale 0, que es el nuevo punto que voy a ubicar, el punto anterior es el que estaba acá, que ahora va a pasar para abajo, de este lado ahora ya tengo 0, y de este lado ahora tengo este valor, pasa para acá abajo, b1 menos a1 b0, y este que está aquí arriba es el valor que ahora tengo que llenar. Entonces, otra vez, y de 1 va a ser igual a estos términos ya no están aportando nada y lo único que tengo es esta parte que es menos a1 que multiplica a b1 menos a1 b0. El resultado de esto es menos a1 b1 más a1 cuadrada por b0. Está ahí. Y eso es lo que va a entrar acá, menos a1 b1 más a1 cuadrada b0. El siguiente, otra vez, este va a ser nulo y entonces y de 2 va a ser igual a menos a1 que multiplica a este mismo valor que está acá, menos a1 b1 más a1 cuadrada b0, y esto se convierte en a1 cuadrada b1 más a1 al cubo b0. Y esta notación la puedo volver a construir como un producto vectorial donde tengo a1 cuadrada a1 cúbica que multiplica a b1 b0 y este que está acá, este factor b1 b0, este vector que está ubicado acá es el mismo para todas las soluciones que tenía y lo que va cambiando es este, donde este factor, este vector se construye como este es y de 2, entonces es el valor a1 a la misma potencia de la muestra y luego el siguiente es una potencia posterior a la muestra y por lo tanto va haciendo este ciclado y voy construyendo estos valores. Pero estas salidas que están acá solamente surgieron cuando la entrada, que era esta, fue un momento distinto de 0. Eso significa que mientras la muestra, y no importa dónde ocurra esa muestra,
Este procedimiento que estoy mostrando acá va a ocurrir exactamente igual por estos productos vectoriales, sin importar en dónde es que ubique la muestra que está aquí. Si la muestra inicia hasta acá, entonces este desarrollo de ir calculando este valor se va a prorrogar o se va a extender hacia la posición donde está, y va a empezar a generar estos vectores, que ahora estos que están acá, perdón, este vector son ortogonales a este para generar la igualdad con 0 que me está pidiendo que tenga la propia entrada de mi sistema. Por lo tanto, el sistema que estoy mostrando acá es invariante en el tiempo, porque no importa en qué posición esté esta muestra única, puedo hacer que todas las señales o todos los sistemas, el sistema va a empezar a funcionar en el momento en el que vea un valor distinto de 0 en la formación del vector que estoy colocando ahí. Entonces, hablando de la propiedad de la señal de delta de n, una propiedad importante de la señal delta de n es que tiene lo que se conoce como la propiedad de muestreo, o de tomar una sola muestra de cualquier otra señal al multiplicar cualquier otra señal por esa delta que está colocada ahí. Así, la propiedad de muestreo de la delta dice que si yo multiplico x de n por delta de n, esto es igual a x de 0 por delta de n. Donde suena una tontería, pero entre uno y otro lugar lo que tengo de este lado es dos señales que se están multiplicando, y lo que tengo de este lado es una señal que multiplica a un escalar que es la muestra en x igual a 0. Y si yo corro la señal, por ejemplo en este caso, si yo corro la señal delta de n menos n0, y la multiplico por x de n, entonces lo que tengo es x en n0 multiplicada por delta de n menos n0. La señal corrida hace que solamente tome el valor. Aquí tengo mi señal, tengo mis señales. X de n va así porque x de n es discreto. Y si multiplico puros ceros, lo que son los puntos verdes, por los amarillos, en todos va a ser 0, excepto en este punto donde este punto está ubicado en n0 y este punto amarillo es x de n0, que está ubicado ahí. Y esta señal amarilla la puedo volver a, o el producto de esas dos, la puedo ver como puros ceros, puro 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, perdón, este no es 0, este es x0, que está ubicada acá, y entonces esto resulta una forma de expresar a esta señal que está ubicada acá. Por lo tanto, si la señal delta de n corrida en el tiempo me permite tomar solo un punto de la señal x de n, una señal cualquiera x de n la puedo reescribir como la suma desde k igual de infinito, de menos infinito hasta el infinito, de x de k multiplicada por delta de n menos k. O sea, es una sumatoria infinita de señales deltas, donde las señales deltas solamente tienen un componente que es este, y eso representa mi señal x de n. Si eso es cierto, y mi sistema es un sistema lineal invariante en el tiempo, poner la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de x de k por delta de n menos k, multiplicando acá la salida y de n, en realidad va a ser
la salida de solamente una cosa, bueno, la sumatoria, desde k igual de menos infinito a infinito, donde este término x de k es una constante, ya no es una señal para mi sistema, entonces x de k, y esta sí es una señal. Es justamente la señal que hace rato utilicé para hacer el ejemplo de cómo va cambiando los valores de los vectores del vector y de yn de acá, y esa señal es el impulso, y esta sucesión de valores de y de n es la respuesta al impulso de mi sistema. Por lo tanto va a ser la respuesta h de n menos k, y esta que está aquí es la operación de convolución. Y de n es igual a x de n convolución con h de n menos k. Perdón, con h de n. La definición de la operación de convolución es esto que está acá, y dice que para yo saber cuál es la salida de mi sistema ante cualquier entrada, lo que hago es hacer la operación de convolución entre la señal de entrada y la señal de respuesta al impulso h de n, y con eso tomo en cuenta como veo al sistema como una combinación lineal de puros impulsos corridos, y la salida va a ser una combinación lineal de esos mismos impulsos corridos escalados por los valores de cada una de estas entradas que están ubicadas acá. Porque además el sistema es lineal invariante en el tiempo. Si corro el impulso, la salida va a estar corrida por lo mismo. Si escalo el impulso, la salida va a estar escalada por lo mismo. Y esas propiedades de escalamiento y de corrimiento en el tiempo hacen que los sistemas sean factibles de ser analizados, porque la proyección o los vectores sobre los cuales estoy proyectando nunca están cambiando a pesar de que está variando el tiempo. Y entonces ahora tengo que analizar las señales y ver qué es lo que le pasa conforme van cambiando las señales, o tengo una forma de representar esas señales. Si el vector, vamos a ponerlo otra vez, si mi vector x de n está formado por muestras que no tienen relación la muestra actual con una muestra anterior y con una muestra futura, entonces es difícil poder calcular o poder estimar cómo va a ser la salida, porque si no hay relaciones entre las muestras de la entrada, entonces las relaciones entre las muestras de salida tampoco deberían tener una relación clara. Pero si las relaciones entre las muestras de la entrada con valores pasados o futuros de la propia señal están definidos mediante una ecuación, entonces puedo tratar de predecir o tratar de entender cómo va a reaccionar ese sistema de proyecciones que estoy viendo ahorita. Por ejemplo, si x de n la formo o la estoy viendo como una señal y formando una forma de señal como n más 1 multiplicado, pongo así, cuando n es mayor que 0, mayor o igual que 0 y 0 en otro caso, entonces mi señal esto es n, 0, mi señal va así, 0, 0, 0, 0, y cuando n es igual a 0, salta y se vuelve 1, luego se vuelve 2, luego se vuelve 3, luego se vuelve 4. Nada más de la parte de formar mi vector A que está acá, multiplicando a yn menos 1 es igual al vector B, no me importa el coeficiente que está acá, que multiplica a xn menos 1. Entonces
por ejemplo, en esta posición, este vector sería formado como 1, 0. 1, 0. El siguiente sería 2, 1. 2, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 5, 4, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, de la propia ecuación yo puedo decir que a partir de esta posición que está ubicada acá, mi vector va a ser n más 1 y el anterior va a ser n menos 1 más 1, o sea, que está ubicado allá. Y este vector, los componentes de cada vector no puedo separarlos porque no puedo formar algo que combine, ni puedo factorizar nada, porque el elemento que está arriba tiene n más 1 y el elemento que está abajo tiene n más 0. Entonces es poco factorizable esta notación que tengo acá con esta notación que está acá. Entonces el resultado va a ser un vector que va a estar cambiando de forma como lo está pasando acá, que es con esta notación. Y con todos los polinomios pasa lo mismo, porque si yo tengo n cuadrada, por ejemplo, si este es n cuadrada, o sea, en otro caso, aquí voy a tener n cuadrada y aquí voy a tener n menos 1 al cuadrado. Y entonces, otra vez, la factorización es poco práctica porque no puedo tener ningún elemento que vaya factorizando a esto para hacer estas proyecciones un poco más sencillas. Pero eso cambia cuando el elemento que está, o la función que está colocada acá es lambda a la n, simplemente lambda a la n, con el elemento lambda a la n, entonces este vector se convierte en lambda a la n y aquí lambda a la n menos 1, y estas formas sí son factorizables porque este vector lo puedo ver como el componente lambda a la n que multiplica el vector 1 y el vector lambda menos 1. Y entonces acá se convierte en esto. Y este factor lambda que está acá es en realidad una constante que multiplica a todo y que puedo ponerlo antes. Donde ahora este elemento que está acá, este vector que era el vector de x, es en realidad una constante y esta se vuelve una proyección constante que está escalada por el factor x. Por lo tanto, la única forma en la cual, si esto está pasando de este lado, pase de este lado, es que esta misma función se vuelva a repetir acá escalada por otro término, es decir, lambda a la n va a multiplicar a otra cosa que está ubicada acá, que resulta de la proyección de estos que están acá. Por lo tanto, esta función lambda a la n, como está de ambos lados de la ecuación, es una eigenfunción de mi sistema, y esas son las funciones con las cuales puedo modelar mejor el sistema porque se convierten en simples proyecciones de los vectores que están ubicados en cada uno de los términos. Y entonces, esas funciones que son las eigenfunciones, son las funciones que me interesan porque significa que si yo pongo acá una lambda a la n, lo que voy a obtener como resultado de mi sistema es esa misma lambda a la n multiplicada por un factor acá que depende del valor de lambda que está ubicado acá, entre estos dos. Lambda a la n, a que multiplica a y que está acá, y entonces esta y es simplemente una función de este vector a, de este vector b y de este vector 1 sobre 1 en 1 y lambda a la menos 1 que están acá. Y en esta notación vectorial que tengo acá, no importa cuántos elementos en realidad tenga b y tengan a, porque al ser una notación vectorial sus dimensiones van a estar ajustadas y este vector o esta notación que coloco desde hace rato, no importa la longitud de este vector y, es igual al vector b multiplicado por el vector x.
pero este vector y de n que está acá resulta de la evolución de ir cambiando cada una de estas x en cada iteración y se vuelve esta forma que está cambiando este vector x, este vector y, perdón. De hecho, va a ser el resultado de cómo se ve proyectado sobre el espacio nulo y cómo se ve sumado con el espacio propio de la x de n que está ubicado acá. Como toda operación vectorial o como todo subespacio vectorial tiene que tener al espacio nulo, que es proyectar sobre x, y sumar su solución particular, que es esa. Entonces, esta forma, otra vez poniéndola de manera extendida, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n, hasta k, de AI por y de n menos k es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m de bj por x de n menos 3 menos i, x de n menos j. Están ubicadas acá. Cuando los coeficientes del vector que está ubicado acá, dimensionalmente, ambas multiplicaciones deben tener exactamente los mismos componentes que están ubicados acá para que sea un producto como tal. Si algunas de estas entradas son 0, por ejemplo hasta acá, y tengo acá el valor 1 a 1, no es que los retrasos de acá no existan, sino lo que pasa es que están multiplicados por valores 0. Y eso podría dar a la idea de que este vector es de una dimensión menor, formalmente sí lo es, al hacer la proyección, que este otro, o viceversa. Estos también podrían ser componentes 0, que dicen que cancelan alguna de las dimensiones, en este caso, los retrasos y de n, y n menos 1, hasta y n menos k, y este caso x de n, x n menos 1 hasta x n menos m. Los retrasos son en realidad las dimensiones de este vector sobre el cual está pintado el sistema. Y entonces esta igualdad que tengo acá me resume todo lo que habíamos visto hasta ahorita. Tengo acá. Usualmente la entrada 0 de este vector, del vector A, es 1 para tener a y de n sola, y en este caso no hay ningún sentido, que es b0 hasta bn. Entonces, con esta notación, suponiendo estos vectores 0, yo puedo decir que mi sistema de ecuaciones lo reescribo como la sumatoria desde i igual a 0, déjenme ponerle hasta n mayúsculas. N mayúscula es igual a AI por y de n menos i, es igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta m mayúscula de el vector bj por x de n menos j, que están ubicadas ahí. Y entonces, otra vez se vuelven proyecciones, se vuelven una sumatoria de diferencias que tengo acá en su notación compacta, que es más fácil de manejar, y aquí es donde aparece esta forma que es la función, la eigenfunción de mi sistema. Lo que me va a permitir es ahora proyectar sobre esta eigenfunción, que lo que hace es no cambiar en función de cómo pasa de entrada a la salida, para construir una nueva forma de visualizar este sistema mediante la transformada z, que la transformada z es de una función x de n, es igual a la sumatoria desde i igual de menos infinito a infinito de, esta es x de n, esta es x de z, es igual a x de n por z a la menos i. Ponemos esto como n, esto como n, ¿no? Para que sea más fácil, donde esta es
no es otra cosa más que esta función que está ubicada acá, y para garantizar que esta función, garantizar entre comillas, que esta función o este lambda a la n sea siempre decreciente, es decir, para que converja, coloco a z como z a la menos 1 elevado a la n. Si z es mayor a 1, garantizo que esta función converge al hacer esto, y los exponentes se multiplican, entonces esto es igual a la sumatoria desde n igual de menos infinito a infinito de x de n por z a la menos n, donde esta nueva función es la transformada z para una señal cualquiera, y después conecto este término que está acá con esto que está de este lado para tener la descripción de un sistema en términos de la transformada z.